Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es la grafía digital DR. Claro, ya que este concepto de DR es diferente en cierto sentido a lo que es la grafía computarizada CR. Aunque a pesar de que obtenemos estas dos grafías en formato digital para visualizar el monitor, su obtención, o sea, es decir, el proceso para obtener esta imagen varía en cierto sentido. Entonces, si no hay que confundir la grafía digital DR con grafía computarizada CR. Vamos a ver ahorita específicamente qué es eso de grafía digital DR. El principio de esto es que en DR nosotros podemos obtener la imagen digital, pero ya no recurrimos a lo que es un cassette para obtener esa imagen. Ya no hay un cassette, sino que hay un sistema de detectores detrás del paciente y ese sistema de detectores está conectado a una unidad central que toma esa información de los detectores y forma una imagen directamente y se puede mostrar al monitor. Es decir, que nosotros vemos en vivo y en directo la imagen que se está tomando. Ya no es necesario un cassette intermedio en el que el radiotecnólogo tenga que mover ese cassette y tenga que moverlo al lector para ver la imagen en el monitor, sino que obtenemos la imagen directamente a través de un detector que está detrás del paciente, recogiendo todos esos rayos X que aparecen en el paciente. Eso es la diferencia entre DR y CR. En DR no hay ningún tipo de cassette, no hay ningún tipo de cassette, no que obtenemos la imagen directamente. ¿Por qué le decimos así grafía digital DR y grafía computarizada CR? Bueno, esto es una terminología del Bouchon, que es el libro principal que utilizamos en la clase. Y, eh, él implementó esa terminología así. En realidad muchos autores a veces le llaman a la grafía computarizada, le llaman grafía digital indirecta, porque no se tiene directamente y no tiene que tomar el cassette y tomar de la lectora. Y a la grafía digital DR le llaman grafía directa, porque obtenemos directamente la imagen a través de los detectores ubicados a través del paciente. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en común, la CR y DR tienen imágenes digitales observadas en un monitor. Entonces, los elementos de la grafía digital DR son similares a los de la convencional y a los de la computarizada hasta cierto punto. Lo mismo tenemos un tubo rayos X, es decir, que modulamos las técnicas del KBP, el MS, el deposición, todo eso se modula en el DR. Tenemos un sistema de filtración para tener los rayos X de más energía, tenemos un sistema de colimación para regular el espesor de las que va a irradiar sobre el paciente, tenemos un sistema de rejillas para producir la radiación dispersa, y la novedad aquí es que tenemos un detector de imagen. Justamente detrás del paciente, justamente aquí, hay un detector cuadrado. Eso es precisamente la novedad, ya no hay ningún tipo de cassette. Este detector cuadrado está conectado directamente a una computadora en donde se procesa toda esa información y podemos nosotros visualizar la imagen en un monitor. Entonces esto nos permite a nosotros tener la imagen en vivo, en directo, así como son en vivo, directo, directamente. No perdemos tiempo en eso de tomar cassette y llevarlo a la lectora. Aquí nosotros vemos precisamente como sistema. Nosotros en el CIDER contamos con un sistema así parecido. Tenemos aquí el tubo rayos X y tenemos el detector, que como les decía, un detector cuadrado. Si ven aquí ya no hay ningún cassette. Esto hace de que cuando nosotros queramos implementar un sistema DR, el costo sea mucho más elevado que cuando queremos implementar un sistema CR, precisamente porque implementamos un nuevo sistema de imagen. Este sistema de imagen no puede ser aplicado en la grafía convencional y en la grafía computarizada. Es un nuevo sistema que se tiene que adquirir y esto hace que la compra sea completamente, tenga un precio mucho más elevado. Algunos aspectos de la DR. Bueno, como les decía, tenemos imágenes directamente del monitor. No hay un proceso de tomar el cassette y leerlo.
No hay eso aquí en DR, sino que imagen directa. Como decía antes, la adquisición de este sistema de imagen tiene un alto costo, precisamente porque compramos todo desde cero. Es decir, compramos el tubo RX, compramos todo el sistema, tubo RX, compramos el sistema de detectores, todo nuevo. Por eso es que el mismo no se puede compartir este sistema de convencional con la computarizada, no se puede compartir esto. Sí vemos de que se podía compartir el de la red computarizada y convencional, pero no sucede lo mismo con la DR. En DR no hay imagen latente, eso es una diferencia entre CR y DR, no hay imagen latente porque se tiene imagen directamente. Y un aspecto a aclarar también es que en DR, la imagen DR tiene una mejor resolución espacial y tiene una mejor resolución de contraste que la computarizada. Vamos a ver esto más adelante porque es así, pero ya les digo que la imagen DR es de mucha mejor calidad. Las ventajas que se tenían en la CR también, bueno, ciertas ventajas que se tenían en la CR también las podemos obtener en la DR. Ventajas como el brillo, o sea, me refiero yo al postprocesado, el brillo, contraste, reducción de dosis. Esto también lo tenemos en la grafía DR. Ahora nos vamos a adelantar un poco para hablar de la carga de trabajo. Vamos a recordar lo de la carga de trabajo de la grafía convencional. Veamos aquí esta figura. Aquí tenemos esta figura aquí. Ok. Tenemos aquí, bueno, esta es la carga de trabajo que se utiliza para tomar una grafía en el sistema convencional. Tenemos primero que se programa la exploración. Bueno, esto me refiero yo que si de emergencia, obviamente, se incluye en este paso, o si la programación es citada. Nos referimos a este paso de exploración programada. Lo siguiente es que se llena el formulario, es decir, del paciente, información personal del paciente, el tipo de realizar, todo eso. Bueno, se prepara la carpeta al respecto. Se acompaña el paciente a la sala de exposiciones. Bueno, después de eso, se coloca el paciente en la camilla, se carga el cassette de la película, se realiza la exploración que tenga que hacer en la región tónica específica con las técnicas específicas para ese tipo de estudio. Se procesa la película en el cuarto oscuro, luego se recarga el cassette con una nueva película para dejarlo lista para el estudio. Se cuelgan las películas para observarlas, se hace un control de calidad. Si no está muy subexpuesta o sobreexpuesta, todo eso, si hubo un movimiento del paciente, si salió específicamente la región que se quería ver, si no está bien. Todo eso se realiza en el control de calidad. Si pasa por el control de calidad, se manda a radiólogo, si no, se repite nuevamente. Y finalmente se archiva las películas en un sistema físico, porque las placas las tienen en físico. Entonces, todo eso hay que archivar en una carpeta especial para guardar toda esa información. Ahora veamos la carga de trabajo en DR. Veamos que esto es muy diferente a cómo se observaba en CR, precisamente porque no hay ningún cassette. Aquí estamos. Bueno, primero, la exploración. Se programa la exploración, obviamente, con el paciente. Se llenan los formularios del paciente y se prepara toda esa información en una sola carpeta. Se acompaña al paciente a las exploraciones y se coloca al paciente en la camilla. Hasta aquí, todo igual, pero aquí empieza lo diferente. No se carga ningún cassette porque ya está listo el detector, no se tiene que implementar nada más porque el detector ya está fijo, el receptor de imagen ya está fijo, eh, eso no, eso queda ahí, se realiza la exploración a la técnica que se tenga que hacer, al estudio que se tenga que hacer, no se procesa la película, es decir, no se saca el cassette, se lleva hacia una lectora, nada pasa, nada de eso, el mismo sistema detector brinda directamente la imagen al monitor, o sea que no se pasa por un procesador de película,
No hay ninguna recarga que hacer, obviamente, como no existe recarga que hacer, no se tiene que recargar nada, no se cuelgan las películas. Bueno, en este sentido, bueno, yo no comparto lo que pone aquí el autor, si lo vemos así un poco más curioso. Esto de colgar las películas tendría que se refiere a observar la imagen en el monitor. Entonces, podemos prescindir en este paso. Lo siguiente es el hecho del control de calidad. Aquí, por supuesto que si la imagen está muy expuesta, sobreexpuesta, eso no importa, porque se hace un postprocesado en la imagen de DR. Entonces, en ese sentido, el control de calidad cambia, se ve omitido. Y ten en cuenta que el CR a veces, bueno, el CR también puede verse afectado a aspectos como los artefactos, el hecho que el paciente se haya movido, todo eso se puede haber afectado, pero el control de calidad cambia por el simple hecho de que se realiza un poco procesado. Todo eso, bueno, si la película, si la imagen, si la fotografía digital pasa el control de calidad, se manda al ruidólogo. Y con respecto al archivado de imágenes, sí, tampoco presido con lo que el autor pone aquí, de que el autor pone este cuadrito diciendo que se omite, pero obviamente el archivado de imágenes no se omite, sino que se archiva ya sea en CD, en la red, etcétera, pero sí se modifica, pero no se omite este paso. Y por supuesto se envía al paciente a la salida de la sala. Esto, por supuesto, son las cargas de trabajo en la RFDR. Y observen que cambia por completo como el ACR. Ahora hablemos más de cómo es el sistema de captura de información. Bueno, vamos a comenzar así. Cómo se captura la información y a partir de esa información capturada, cómo se lleva a una unidad de procesamiento para procesar toda esa información. Hay tres elementos involucrados en esta captura de información. Primero está lo que conocemos como el elemento de captura. ¿Qué es esto? Cuando los rayos X atraviesan el paciente, llegan hacia el sistema detector, y entonces lo primero que hacen estos rayos X es interactuar con un elemento que captura estos rayos X. Tiene que capturar estos rayos X para atrapar esa información. Entonces, este elemento de captura está constituido de un material de alta densidad, tiene que ser así, porque si el material es de alta densidad captura una mayor cantidad de rayos X, y estos materiales pueden ser el bromuro de bario, puede ser yodo cesio, que es un material centellador, selenamorfo, que es un material semiconductor. Vamos a ver eso qué significa más después. Pero estos son tres ejemplos. Es muy importante sobre este material de captura que tenga lo que se conoce como alta eficiencia de detención cuántica. ¿Qué significa esto, alta eficiencia de detención cuántica? Se los resumo sin entrar a muchos aspectos físicos, porque esto tiene bastante que ver con la física. Pero si se lo simplifico, lo que significa que un material tenga alta eficiencia de detención cuántica significa que este material es capaz de atrapar una muy buena cantidad de rayos X que interaccionan con este material. Esto es lo que significa. En general, nosotros eh, los físicos hemos descrito una escala de saber qué tan eficiente es un material para atrapar los rayos X. Esta escala comprende del 0 al 1. ¿Qué significa esto? Si un material tiene baja eficiencia de detección cuántica, vaya, por ejemplo, digamos 0.10, que está comprendido del 0 al 1, 0.10, esto significa de que este material no atrapa la mayor cantidad de los rayos X que interaccionan con este material, sino que una muy buena parte los deja pasar, como que sin nada. Esto es lo que significa. Ahora, si un material tiene una alta eficiencia de cuántica, estamos hablando de, no sé, digamos 0.9, 0.99, es decir, antes de llegar al 1,
Esto significa que este material tiene alta eficiencia de detección cuántica, es decir, que atrapa la mayor cantidad de los rayos X que llegan y interaccionan con este material. ¿Por qué es importante que atrape la mayor cantidad de rayos X que interaccionan con este material? ¿Por qué? Porque así atrapa mucha más información para formar la imagen. Todo esto significa que vamos a tener una imagen de muy buena calidad porque el sistema de detección tiene un material, un elemento de captura que atrapa una muy buena cantidad de información. ¿Y qué más significa esto? Esto significa que nosotros vamos a poder disminuir la técnica porque va a atrapar una muy buena cantidad de rayos X aún con baja técnica. Y esto significa que tenemos una imagen de buena calidad, inclusive a baja técnica, bajo MS, y que a la vez tenemos una reducción de dosis en el paciente. Esto hace que se cumpla con un principio de protección que se llama el principio de Alara, es decir, en dosis tan bajas como sean posibles. Perfecto, esto es lo que me refiero, yo con eficiencia de detección cuántica, es decir, que atrape la mayor cantidad de rayos X posibles. Ahora, quiero que veamos bien esta gráfica. Como les decía, si la eficiencia de detección cuántica, aquí tenemos eficiencia de detección cuántica y energía fotovoltaica. ¿Qué significa esto? Ok, resulta que los materiales de captura no atrapan la misma cantidad de los rayos X si esta energía de los rayos X es de baja energía o si esta energía de los rayos X es de alta energía. Si los rayos X son de baja energía, este material de captura, este elemento de captura, va a atrapar la mayor cantidad de los rayos X. Pero si este material si los rayos X que llegan a este material de captura tienen una mucha más alta energía, es menos probable que capturen estos materiales. Es como, por ejemplo, digamos, una bala que impacta contra un muro. Si la bala va con mucha energía, obviamente el muro no la va a poder detener. Pero si la bala va con baja energía, el muro sí va a poder detener esa bala. Sucede una analogía similar en este elemento de captura y los rayos X. Entonces veamos aquí qué es lo que significa. Aquí tenemos varios materiales. El GDOS, que es, si no me equivoco, es óxido de gadolinio. Óxido de gadolinio, que es tipo de material de captura, se utiliza por otra manera específicamente para tomografía. Tenemos el bromuro de bario, tenemos el yuro cesio y el selenio. Son materiales de captura que se implementan en varios sistemas de detección de rayos X en rápida digital DR y también otras modalidades. Pero estamos hablando de DR ahorita. ¿Qué significa esto? Observemos bien. Aquí tenemos energía en kiloelectronvoltios, es decir, energía de los rayos X, kiloelectronvoltios. A baja energía, observemos bien aquí, estamos en 10 kiloelectronvoltios. La mayoría de los materiales atrapa muy bien estos rayos X. Observen bien que la eficiencia de detección cuántica es cercana a 1. Esto significa que atrapa una muy buena cantidad de rayos X. A medida, digamos que de ahora el tipo de rayos X que llegan a este material de captura sea de 40 kiloelectronvoltios, observemos bien aquí lo que se obtiene. Entonces observemos ahora 40 kilovoltios. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense bien aquí a 40 kilovoltios. Digamos que el rayo X que impacte contra este material de captura en 40 kilovoltios, la eficiencia de detección cuántica disminuye. Es decir, que ya no puede atrapar la misma cantidad de rayos X. Por eso mismo que decía, si el rayo X tiene mucho más alta energía, es mucho más difícil de atraparlo. Entonces, fíjense bien aquí que ahora la eficiencia de detección cuántica disminuye para cada uno de los tipos de materiales. Recuerden que cada material representa una curva. Veamos ahora lo que sucede con 60 kilovoltios. En 60 kilovoltios, observemos bien qué pasa con el óxido gadolinio. Tiene la eficiencia de detección cuántica más alta que los demás materiales. Ahora, más o menos cuánto es la energía que se suele utilizar en el diagnóstico médico en las radiografías. Estamos hablando de 70 kilovoltios, 80 kilovoltios, 100 kilovoltios. Porque, bueno, esto principalmente si el estudio es para todo el abdomen, porque los rayos X tienen que tener alta penetrabilidad para llegar, para cruzar todo
el paciente. Entonces, usualmente la energía anda en los 70, 80, 90, inclusive 100 en una radiografía. Y entonces, veamos aquí qué pasa a esa energía relativamente alta. El selenomorfo ahora es la que tiene la mayor eficiencia de detección cuántica. Es precisamente por eso es que este material de selenomorfo tiene muchas ventajas sobre otros materiales como el gadolínio, el óxido de gadolínio, el bromo y el bromo de bario, porque captura una muy buena cantidad de rayos X a una energía relativamente alta. Vamos ahora aquí, ahora vamos con el otro tipo de elemento, ya vimos el elemento de captura, ahora está el hecho de hablar del elemento de acoplamiento. Bueno, resulta que cuando los rayos X son capturados, esa información que se capturó tiene que ser transportada hacia una unidad de recogida de información y esa unidad de recogida de información lleva toda esa información hacia una unidad central para procesar toda esa información. Entonces, toda esa información tiene que ser llevada de alguna manera. Precisamente eso es el elemento de acoplamiento. Es un elemento que sirve para transferir la información capturada. Estos elementos, dando algunos ejemplos, pueden ser espejos y lentes, sistemas de fibra óptica, pueden ser un material de selenomorfo o silinomorfo. Vamos a ver después unos ejemplos al respecto. Y tenemos finalmente el elemento de recogida, que lo que hace es recoger toda esa información que le brindó el elemento de acoplamiento y llevarla hacia la unidad de procesamiento para procesar toda esa información y formar la imagen. Pueden haber dos configuraciones. Si lo que se captura, bueno, no me voy a adelantar a eso todavía, solo voy a decir que pueden haber dispositivos de carga y acoplamiento CCD, o puede haber también dispositivos que incluyan TFT, o puede haber una combinación CCD y TFT. Vamos ahora a ver unos ejemplos concretos. Observemos aquí esta figura. Pasa lo siguiente, tenemos un fósforo, en Eurosesio, tenemos fibras ópticas y tenemos una serie de detectores CCD. ¿Qué sucede aquí? Muy bien. Vienen los rayos X, interaccionan primero con este material y al interaccionar primero con este material, como el Eurosesio es un material centellador, lo que se crea es luz. Esta luz es transportada por estos cables de fibra óptica hacia estos CCDs. ¿Qué ejemplo concreto es este? En este ejemplo vemos que el elemento captura es el yodo cesio, el elemento de acoplamiento son los cables de fibra óptica y el elemento de recogida son los sistemas CCD. Esto es un sistema que puede incluir algunos detectores en DR, incluso en otros sistemas de imagen, pero estamos hablando de DR. Algunos sistemas detectores tienen este sistema de captura de información. Vemos otro ejemplo aquí. Otro ejemplo, tenemos un material de captura en la pantalla intensificadora que perfectamente puede ser de procesio. Vienen los rayos X, chocan contra esta pantalla intensificadora y lo que se produce es luz, porque esta pantalla es una pantalla de centello. Es decir, que se produce luz cuando los rayos X interaccionan con este tipo de material, se produce luz. Ahora, un sistema de espejos y lentes transporta esta luz, observen por reflexión, transporta esta luz hacia el CCD. Y cuando llega esa luz al CCD, el CCD captura esa información que tenía la luz, porque esa información que tenía la luz se la aportó los rayos X que vienen del paciente. Entonces, toda esa información la recoge el CCD y la manda hacia una unidad de procesamiento donde se procesa toda esa información y se forma la imagen que nosotros vemos. Entonces, en este ejemplo, el elemento captura es esa pantalla intensificadora, el elemento de acoplamiento son los espejos y lentes y el elemento de recogida es el CCD. Otro ejemplo aquí. Fijémonos bien, tenemos los rayos X. Los rayos X vienen y son capturados por este material AC, que AC por sus siglas es selenomorfo. Se crea un par de iones porque el seleno
un material semiconductor. Cuando los rayos X interaccionan con un material semiconductor, lo que se produce es un par de iones. Y entonces este par de iones en este mismo, es transportado siempre en este mismo material semiconductor hacia esta parte de recogida aquí, que incluye un condensador que almacena toda esa carga y un TFT que es el que permite pasar esa carga hacia una unidad eh, de procesamiento. Entonces aquí en este ejemplo tenemos que el elemento de captura es el selenamorfo. El mismo selenamorfo también es el elemento de acoplamiento porque a través de este elemento es que se transporta el par de iones, y el elemento de recogida es el TFT en conjunto con el procesador de almacenamiento, porque es el que recoge toda esa información y le envía ese unidad de procesamiento. Habremos ahora un poco el CCD. Habíamos visto ejemplos de CCD, pero hay que saber exactamente qué es un CCD. El CCD, como tal, dice que es un detector, pero no de rayos X, no de radiación ionizante, sino un detector de luz. Este CCD lo tienen las cámaras fotográficas, cámaras de video, inclusive telescopios que captan luz. Ahora, a nosotros lo que nos sirve es precisamente qué relación tiene esto con las imágenes médicas que se capturan. Lo que sucede es que, como vemos aquí en varios ejemplos, estos dos ejemplos concretos, vienen los rayos X y interaccionan con una capa centelladora. Esta capa centelladora se crea luz, y esta luz es recogida por los CCDs. Aquí pasa lo mismo, capa centelladora, se crea luz y los CCDs recogen esta luz. Entonces, ¿qué pasa? Los CCDs están involucrados en estas modalidades de imagen porque captura la luz que proviene de materiales centelladores. Entonces, como esa luz transporta la información de los rayos X al paciente, tiene que capturar posteriormente esa luz. Entonces, un CCD como tal es un detector de luz. Y si lo vemos en la parte más técnica, el CCD es un chip de circuito integrado. Aquí vemos un ejemplo de cómo es el CCD. Vemos también lo que es el TFT. Dice que el TFT, bueno, voy a poner este concreto aquí, este ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo. Vemos este ejemplo. Habíamos dicho que tenemos aquí un material perdón, semiconductor. Este material semiconductor captura los rayos X y como un material semiconductor se forma un par de iones. ¿Qué es ese par de iones? Por cierto, significa que los rayos X ionizaron a los átomos de este material semiconductor, como ionizó al átomo, un electrón salió de ese átomo y un átomo quedó sin un electrón. Entonces la carga negativa es el ion negativo, es el electrón, y el ion positivo es el átomo sin el electrón, y esto crea un par de iones. Entonces este par de iones viene y se transporta por esta misma capa selenamorfo y queda guardada en este condensador. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta carga está siendo almacenada durante el tiempo que se está exponiendo el paciente. Toda esta información significa que toda esta información se está almacenando y esta información posteriormente tiene que liberarse de esta unidad de almacenamiento de condensador, tiene que posteriormente liberarse, y la encargada de que esta información se libere es el TFT, o transistor de película fina por sus siglas en inglés. Y lo que es un TFT es como un interruptor. Es como un interruptor. Este interruptor se mantiene apagado cuando se está exponiendo para que esa información se vaya almacenando en ese condensador, y cuando se deja exponer, ese interruptor se enciende. Entonces, toda esa información sale precisamente, de ese condensador y se dirige hacia una unidad central de procesamiento donde se procesa toda esa imagen, toda esa información para formar la imagen. Esto es precisamente el TFT, es un interruptor. Ahora, veamos que el CCD y el TFT funcionan también, pueden funcionar también en conjunto. Aquí vemos un ejemplo.
Y aquí vemos un ejemplo de cómo funciona un CCD en sí como tal. Fíjense bien aquí. Viene la luz. Esa luz puede haber venido desde, por ejemplo, una pantalla intensificadora. Y entonces toda esa luz va hacia el CCD. En el CCD hay una serie de capas que permite que solo pase la luz a través de ellas, una luz específica. Entonces, cuando llega la luz, esta luz interacciona con una capa de silicio. Entonces, en esta capa de silicio se crea un par de iones. Este par de iones son almacenados en un condensador. Son almacenados en un condensador y se mantiene esta carga en ese condensador durante el tiempo de exposición. Cuando se termina la exposición, esas cargas almacenadas son liberadas gracias al TFT que permite esa liberación. Es decir, el transistor como un interruptor se enciende después de la exposición y toda esa información sale de este CCD. Entonces, una vez que sale el CCD, se dirige obviamente, como decía, a la unidad de procesamiento. Ahora, ese CCD lo que significa es que por sus siglas en inglés vendría de significado en español dispositivo carga y acoplamiento. Bueno, por sus siglas en inglés se le llama CCD. Y precisamente se le llama dispositivo carga y acoplamiento por la manera en que transfiere todas esas cargas que quedan almacenados aquí. Fíjense bien, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, cuando se termina la exposición, bueno, lo voy a explicar desde primero, desde el inicio. Obviamente, el detector no está compuesto de un solo CCD, está compuesto por múltiples CCDs. Si estamos hablando de múltiples chips de CCD, estamos hablando de que pueden llegar a ser una cantidad de miles de CCDs dentro de este detector grande como tal. Entonces, cuando se termina la exposición, viene un CCD y transporta la carga hacia otro chip CCD. Es decir, transporta esa información hacia otro chip CCD. A la vez se va acumulando la carga en ese chip CCD y va transportando su información a otro chip CCD y así se va transportando toda esa información. Por eso es que le llama dispositivo de carga y acoplamiento, es decir, se va cargando y se va moviendo la carga de un chip a otro, 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 hasta que se vacía toda esta columna de carga de información. Posteriormente pasa lo mismo con las demás columnas, se van transfiriendo esa carga de información hacia un chip hacia un chip CCD, hacia otro, hacia otro, hacia otro, y toda esa información se va acumulando en esta última fila y posteriormente todo eso se dirige, sale como y va hacia una unidad de procesamiento de imagen. Por eso es que se le llama así. Ahora vamos a incurrir en lo siguiente. Ahora fíjense bien de que todo lo resumido anteriormente podemos expresarlos en dos métodos de detección. El método directo y el método indirecto. Vamos a ver eso qué significa. En el método directo, ¿qué sucede? Hay una capa centelladora y tenemos un sistema de fotodiodos. Veámoslo aquí más directo qué sucede con todo eso. Entonces, ¿qué significa eso del método indirecto? Tenemos primero que vienen los rayos X, fotones de rayos X, chocan primeramente con el elemento de captura, se forma luz, y esta luz es transportada posteriormente, es almacenada posteriormente por unos fotodiodos. Estos fotodiodos capturan esta luz y posteriormente estos fotodiodos envían la luz fuera de este sistema de tensión de la unidad central de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se le llama método indirecto?
porque la información de los rayos X tiene que pasar directamente por luz. Y en este proceso de luz, ustedes pueden ver que la luz se dispersa hacia varias direcciones para que no quede almacenado en los fotodiodos. La luz que se dispersa, vemos aquí que hay alguna dirección de estos fotones de luz que se dispersa hacia direcciones fuera de los fotodiodos. Esta luz que se dispersa hacia direcciones fuera de los fotodiodos es información que se perdió, porque no fue almacenada en estos fotodiodos y estos fotodiodos es lo que captó la información. Se le llama método indirecto porque precisamente por eso, y este método indirecto tiene la desventaja de que se pierde bastante información en este proceso por esta dispersión de luz. ¿Qué significa esto? Pérdida de información, como les decía, pérdida de información, lo que conlleva es a un grado de borrosidad de imagen, es decir, una reducción de la resolución espacial. También tenemos el método directo, que vienen los rayos X, chocan con un material semiconductor, en este caso es el neomorfo, y se crea un par de iones. Este par de iones es almacenado directamente por unos electrodos, lo que se conoce así como electrodos. Entonces, ¿qué pasa con este método? Hay menos pérdida de información, porque no hay una dispersión de información como sucedía en este ejemplo del método indirecto, donde hay una dispersión de luz. En el método directo no hay una dispersión de luz, sino que se crea un par de iones y este par de iones todos quedan almacenados en los electrodos. Y no hay una pérdida de información, y precisamente esto hace que se forme una muy buena calidad de imagen con este sistema de detención. Bueno, dicho lo anterior, fíjense que para que se pueda evaluar qué tan bien o qué tan mal se está perdiendo información en un sistema de imagen, se crea lo que se conoce como una función de dispersión lineal. ¿Qué es esta función de dispersión lineal? Esto es lo que nos indica cuánto es el grado de borrosidad que presenta una imagen cuando se toma en un sistema de imagen. Imaginemos lo siguiente. Ustedes quieren tomarle una radiografía a una barra metálica. Quieren tomar esa radiografía. Ustedes toman la radiografía de esa barra metálica y ustedes no van a ver una barra metálica en esa radiografía. Ustedes van a ver una línea y van a ver que a las orillas, bueno, mejor dicho, ustedes van a ver un objeto y van a ver que justamente a las orillas de ese objeto se va a ver cierto grado de difuminación, es decir, cierto grado de borrosidad. Esto es precisamente como nosotros catalogamos el grado de pérdida de información, y también podemos catalogar el grado de resolución espacial. Si nosotros graficamos el nivel de intensidad desde uno de los lados hacia el otro lado del objeto, nosotros tendríamos una gráfica como la siguiente. ¿Qué significa esto? Fijémonos bien aquí. Esto es intensidad. Pongámosle como intensidad, aunque la gráfica que nos da el libro diga amplitud. Podemos considerarla así como intensidad de color. En este caso, la barra roja, pero en su radiografía obviamente esto va a salir bueno, esto va a salir en otro color. Entonces, lo que se obtiene es el grado de intensidad. El grado de intensidad justamente en el centro, y se observa que a las orillas va a haber menos grado de intensidad de color por este grado de borrosidad. Ahora, dependiendo de qué tan ancha o qué tan fina es esta línea, nosotros podemos determinar si la imagen, si este sistema de imagen pierde mucha información y se tiene cierto grado de resolución espacial. Para eso quiero que comparemos las siguientes distintas modalidades de imagen. Tenemos aquí esta misma gráfica, que significa lo mismo, es decir, qué tanto grado de borrosidad hay a las orillas del objeto que se toma la imagen. Entonces, por esta gráfica de función de dispersión lineal, si es muy delgada, esto significa
de que no se pierde mucha información en este proceso porque hay menos grado de borrosidad. ¿Qué conlleva esto? Que se tenga una muy buena resolución espacial en el sentido de que hay menos borrosidad en imagen. Recordemos que hay, recordemos que la resolución espacial es el grado de detalle en la imagen. Si no se distinguen objetos muy pequeños, esto significa que no se puede detallar muy bien la imagen. También si hay grado de borrosidad, significa que no se puede detallar bien la imagen. Esto quiere decir que podemos catalogar la resolución espacial de acuerdo a dos limitantes: el mínimo objeto detectable y el grado de borrosidad. Si nos vamos por el mínimo objeto detectable, la radiografía convencional de pantalla de película va a dar lo mejor de sí, porque va a permitir que se observen objetos mucho más pequeños. Pero si vamos al grado de borrosidad, la radiografía digital computarizada y digital DR ganan a la pantalla, ganan a la convencional. Pero si los comparamos todos como tal, vamos a lo siguiente: grado de borrosidad. Recuerden, mientras más ancha es esta gráfica aquí, más grado de borrosidad hay en la imagen. Mientras más delgada, menos grado de borrosidad. Es decir, más delgada, menos grado de borrosidad, mejor calidad; más ancha, más grado de borrosidad. Lo que vemos aquí es que comparemos pantalla de película RC. El libro en español lo trata como RC por radiografía computarizada, pero nosotros lo conocemos más como CR. Es decir, así lo conocemos. Un sistema de captura que implique el silicio amorfo, un sistema de captura que implique eh, el, el yuro cesio, fósforo yuro cesio, un sistema de cables de acoplamiento y un sistema de lectores CD, y otro sistema que involucre el siliamorfo como elemento de captura, el mismo siliamorfo como elemento de acoplamiento y un sistema de lectores como elemento de recogida. Entonces, ¿qué significa esto? Que este sistema de siliamorfo es el que mejor calidad de imagen hay en cuanto a reducción de borrosidad en la imagen presenta. Por eso es que este tipo de sistema de tensiones es muy, ustedes van a escuchar que es muy caro, precisamente por ciertas especificaciones que tiene este equipo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que esta explicación haya servido en su estudio. Todo esto mismo yo lo saqué del libro Buchon, la novena edición, capítulo 26. Esto lo saqué del capítulo 26. Por supuesto, si quieren estudiar todo eso por su propia cuenta. Me despido por esta ocasión. Vamos a la siguiente.